Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio, una nueva entrevista de esta serie El futuro empezó ayer. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial, David Achuel. Buenas tardes, David. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar aquí. Bien, David Achuel es presidente del grupo EXCEM y es expresidente de la Comunidad Judía de Madrid. David, voy a empezar con una pregunta que le hago a todos nuestros invitados. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de estas 4 o 6 semanas que llevamos viviendo una crisis tan especial como esta? ¿Qué es lo que no te esperabas? Para bien y para mal. Bueno, yo no me esperaba para nada. O sea, no me esperaba vivir en mi vida una pandemia y, por otra parte, tampoco me esperaba que hubiera cualquier elemento positivo. Y como todo en la vida, también ha habido elementos positivos. Yo creo que cuando uno está, desafortunadamente, en una situación de crisis, pues dentro de todo lo complicado de ver que hay gente que sufre y que la vida cambia y además hay mucha confusión, también en situaciones de confinamiento pues uno puede descubrir cosas, ¿no?, sobre uno mismo y sobre todo sobre el entorno más importante que uno tiene, que es su familia. Y yo debo admitir que en estas últimas 6 semanas he tenido la suerte de poder pasar tiempo con mi mujer y con mis hijos, y es una suerte el poder descubrir en más detalle elementos de la personalidad de los tuyos que siempre tienes interés e intención en desarrollar más, y como vamos todos muy rápido, pues se te quedan un poco en el tintero. Por lo tanto, eso es lo que me ha sorprendido en positivo. Y bueno, en negativo, como todo en la vida, cuando uno tiene una situación de emergencia, pues terminas viendo la personalidad de la gente. Entonces hay gente que no ha reaccionado como yo hubiese esperado. Pero bueno, en líneas generales estoy muy contento de haber visto cómo la gente de la que uno espera algo en positivo termina haciéndolo. O sea que en líneas generales muy bien. David, tú eres presidente de un grupo, digamos, muy importante, muy poderoso, con muchos intereses, muy diversificado, pero al mismo tiempo con una enorme responsabilidad. Una pregunta, digamos, con un doble ángulo. Por una parte, ¿cómo vive el responsable de un grupo semejante el vértigo de una situación tan complicada como la que se nos presenta por encima? No me estoy refiriendo a la crisis sanitaria, sino al post-crisis. ¿Cómo lo vive y cómo crees que lo viven, digamos, las personas, empleados, trabajadores, clientes que dependen de vosotros? ¿Cómo creéis que se está viviendo esto? ¿Con qué expectativas? Bueno, en primer lugar, lo de grupo poderoso no lo sé, porque al final uno intenta siempre pues tener más fuerza de la que tiene, por definición, porque es lo que intenta hacer uno. Nosotros tenemos la suerte que seguimos la trayectoria del que fue nuestro fundador y que, en paz descanse, era mi padre, y mis hermanos y yo tenemos esa imagen y esos valores que intentamos replicar, y por lo tanto eso sí que es una enorme responsabilidad, el poder mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿qué haría nuestro padre, que en paz descanse, en una situación así, ¿no? Eso es una referencia de vida, y tanto a nivel personal como a lo profesional. Eso sí, te puede llegar a dar vértigo. Lo único que yo intento es no tomarme demasiado en serio ni mi persona ni las cosas que hago, y simplemente intentar hacerlas lo mejor posible, respetando el entorno en el que estamos, siendo muy consciente que hay que cuidar sobre todo a las personas más vulnerables en el entorno en el que uno está, y también ser capaces de intentar entender con algo de visión hacia dónde vamos, porque es cierto que nadie sabe exactamente hacia dónde vamos, no lo saben ni nuestros líderes políticos. Pues imagínese nosotros, que en principio tenemos menos información. Lo que sí que podemos hacer es utilizar nuestras experiencias en el pasado para entender que ahora, cuanta más liquidez, mejor. Ahora hay que intentar... Liquidez.
liquidez, mejor. ¿Por qué? Porque al final estamos en un momento que hay que depender de uno mismo y si uno está esperando a que mañana lleguen los bancos y presten, financien o algo así para posibles oportunidades, pues eso va a ser complicado. Yo creo que es un momento en el que uno tiene que reforzar la base de lo que es, ¿no? Y sin duda alguna también saber quién es la gente con la que puedes contar. En estos momentos también es un momento en el que tienes que pensar de todas tus actividades cuáles son las absolutamente mollares, cuáles son las que te definen. Y el resto, lo aleatorio, no es un momento para lo aleatorio, hay que estar en lo que uno realmente necesita. Yo comentaba con un amigo hace unos días que es increíble porque todos vivimos en un mundo en el que vamos rápido, que tenemos que tener diferentes cosas que nos parecen necesarias y yo con un vaquero y una camiseta o una camisa voy por la vida durante días y no me hace falta mucho más y estoy en mi casa y realmente te das cuenta que una enorme parte de lo que tienes no lo necesitas. La palabra necesidad es una palabra que tenemos que empezar a volver a recalibrar todos nosotros. Y eso es una oportunidad también, porque lo más importante yo creo que es viajar con pocas alforjas. Eso te da una sensación de libertad muy grande. David, nosotros somos de una empresa que se dedica a la fabricación aditiva, una empresa que respira tecnología todos los días. Si hay alguna cosa que solemos mirar con envidia y con atención, es la capacidad que tiene la sociedad israelí de generar innovaciones tecnológicas permanentemente. Incluso más allá de eso, diríamos que nos da cierta envidia sana el sistema de innovación israelí. ¿Por qué es tan exitoso y qué podríamos aprender de él? Bueno, yo creo que Israel tiene una serie de atributos que son muy sui generis, pero que también es cierto que son complementarios a la economía y a la manera española de hacer las cosas. Muchas veces nosotros nos olvidamos, y eso es algo típicamente español, de nuestras propias cualidades. Y somos muy cainitas y somos a veces autodestructivos y nos olvidamos de lo que España ha sido capaz de hacer en los últimos 40 años. Es algo absolutamente increíble. Por otra parte, también es cierto que el Estado de Israel, que cumple en los próximos días 72 años de su restablecimiento, ha sido capaz de generar un verdadero milagro. Un pueblo que estaba destrozado en 1945 con el nazismo, que se llevó a más de un tercio de la población judía mundial, de una manera salvaje en 5 años, fue capaz de restablecer su patria ancestral que había perdido durante 2000 años. Eso es una cosa increíble, ¿no? Entonces yo creo que el emprendimiento, esa famosa frase que utilizamos hoy muchos en el mundo de la economía, etcétera, es una manera de pensar, es una manera de ser, es una manera de encarar las dificultades y de no resignarse. El presidente Shimon Peres, que falleció hace unos años, que era un eterno optimista, decía que creía que una de las características más importantes que tenía el pueblo judío era el no resignarse. El no resignarse ante situaciones de injusticia y el no resignarse hacia un status quo limitativo. Entonces, eso, cuando tú quieres hacer algo nuevo, es una manera de pensar fantástica, porque al final tienes siempre una ambición de hacer, de crear, de tejer algo nuevo, y cuando es algo que permea en una sociedad es algo extremadamente positivo, porque te hace que hasta el entorno financiero, que muchas veces es el que te va capando la posibilidad de que algo se convierta en realidad, pues también apuesta por ello. Ahora, tiene que ver con mentalidad y tiene que ver también con un ecosistema que favorece todo esto. Entonces, está muy bien que yo piense que puedo hacer algo, pero también tengo que rodearme de elementos que me permiten hacerlo, ¿no? Entonces, eso es la gran ventaja que Israel ha sido capaz de desarrollar en los últimos, pues esos 72 años, sobre todo en los últimos 40, y teniendo en cuenta las enormes dificultades con las que ha tenido que enfrentarse para empezar con un vecindario hostil, ¿no? Entonces yo creo que a veces la necesidad hace virtud y te hace fuerte, y Israel se ha convertido realmente en un milagro económico y tecnológico.
Las consecuencias económicas de esta crisis van a ser importantísimas y una de las tentaciones posiblemente va a ser el volver a recortar precisamente en innovación. La innovación tiene una parte, la parte pública y la parte privada. La parte pública, ojalá que no vuelva a recortar. La parte privada, en los últimos años, al menos en España, había tenido un mejor comportamiento. En los últimos 2 o 3 años había tenido un mejor comportamiento, aunque en cualquier caso la distancia que tenemos con otros países pues es importante. ¿Qué crees que va a ocurrir respecto a la inversión en I+D+I privada? ¿Vamos a volver a recortar en innovación o crees que en esta ocasión se puede percibir como que la salida está en la innovación? Totalmente de acuerdo en que la innovación es fundamental, totalmente de acuerdo en que el sector privado solo tiene una avenida, que es ir hacia adelante a través de la tecnología, y esta crisis nos ha demostrado justamente que cambios tecnológicos que estaban ya aquí, pero que no terminábamos de asumir de muchas maneras, pues han ido tomando pasos agigantados en 6-7 semanas. O sea, el crecimiento de plataformas como Zoom o Teams o cualquier otro tipo de videoconferencias, los resultados están ahí, ¿no? Yo sí que me aventuraría a decir también que el sector público en general, a nivel mundial, también va a estar apostando por el I+D+I generalizado, porque sabemos que estamos adentrándonos en un mundo donde las economías de escala y la eficiencia va a ser el sinónimo del éxito, ¿no? En España tenemos problemas mayores. Tenemos problemas que tienen que ver con un entendimiento de nuestra propia identidad nacional, una crisis de valores importante, una crisis de legitimidad política gigantesca, y todo esto no nos ayuda teniendo en cuenta también que tenemos a un entorno político europeo que está muy tocado también, ¿no? Porque francamente la crisis de legitimidad de Europa en estos momentos, cuando España ha sido un país extremadamente europeísta, y nos hemos dado cuenta en esta crisis hasta dónde llega la capacidad de Europa y la solidaridad de Europa cuando estamos en una carrera para conseguir respiradores a nivel mundial, y también el hecho que la limitación en cuanto a soberanía nacional, con todo lo que tiene que ver con una política monetaria, pues también es algo que cerciora nuestra capacidad de decisión, ¿no? Entonces, sinceramente, España está en una situación muy compleja. Yo creo que hay un problema muy grande de hacia dónde va el sistema. Veremos qué pasa en las próximas semanas. Yo creo que no puede seguir como ha estado. Y bueno, yo creo que la respuesta a gran parte de esto tiene que ver con la tecnología. Una tecnología también que nos va a permitir no solo adentrarnos en mejoras económicas y en eficiencias económicas, pero también en mayor representatividad, en mayor conocimiento de qué está ocurriendo en realidad, ¿no? Porque el acceso a la información es fundamental, y yo creo que tenemos que fomentar mejores praxis en general de acceso a la información, de conocimiento por parte de las personas para poder llegar también a ciertas conclusiones. Yo el otro día estaba escuchando a una señora que representaba un partido político hablando de lo que tendría que hacer el sector financiero para financiar algunos proyectos, y estaba alucinando, porque te demuestra que no tiene ni idea de nada, ni de tipos de interés, ni cómo se financian las cosas. O sea, es una especie de populismo barato que al final, pues si estos son los que nos van a liderar hacia el siglo XXI y medio, pues lo llevamos fatal. Efectivamente, vamos hacia un escenario muy complejo, muy complicado. La propia estructura sectorial de la economía española pues es también un problema. ¿Cuáles serían los retos, pero también las oportunidades que tiene la economía española para prosperar en ese escenario tan complejo que nos vamos a encontrar al otro lado de esta crisis? Bueno, el primer reto,
yo creo que el primer reto, por definición, va a ser el endeudamiento masivo que esta crisis produce y, evidentemente, eso no es algo simple. La buena noticia es que no solo es algo que le va a ocurrir a España. A veces que estas cosas que decimos que desgracia de muchos, consuelo de tontos, bueno, creo que también es mejor Mal de ser muchos, parte... epidemia, ¿no? Mal de muchos, epidemia. Epidemia, sí. Pues yo creo que en este caso, yo creo que es mejor que haya muchos países como nosotros que están en una situación difícil porque, evidentemente, España no desaparece mañana y España, evidentemente, es un problema para la Unión Europea, para el mundo, y, evidentemente, España tiene que tomar responsabilidad de sus propios errores. Evidentemente, la crisis ha sido gestionada muy mal y lo podemos ver comparándolo también a nuestros pares en el resto del mundo. Pero, habiendo dicho esto y viendo lo que viene enfrente, hay que tomar una serie de acciones y tener un plan de acción real para los próximos años que tenga que ver con una estructuración económica adecuada, ¿no? Entonces, el primer problema que va a ser el endeudamiento, no hay duda. Pero yo creo que también es un momento para que reforcemos algunos elementos donde España tiene una capacidad y una potencia realmente muy relevante, que, aunque parecen muertos hoy, no va a ser algo que va a durar. Me explico. Cuando hablamos del sector turístico, que representa por lo menos el 15% de nuestra economía, el sector turístico lo podemos definir en ocio, lo podemos definir en sector turístico también de negocio, y yo creo que el sector turístico de ocio no está terminado, ni mucho menos. Yo creo que va a haber también un cambio de manera de consumir en los próximos años ese turismo, pero también va a haber una capacitación en cuanto a vivir en países que son agradables, que tienen infraestructuras adecuadas, etcétera, donde ya el modelo de tener que vivir bajo la lluvia en Bruselas pues no procede. Y eso creo que se va a acelerar. El turismo de negocio creo que va a estar muy afectado porque yo, que me he pasado mi vida viajando durante el día a Bruselas, a París, a Londres, a Frankfurt, y haciendo viajes cortitos, pues esos viajes, sinceramente, yo creo que puedo evitar el 90% de ellos. Porque hoy, con unas conferencias que puedas hacer en Zoom, y en vez de estar 2 horas y media en una call, en una reunión, pues estés, a lo mejor, si te tienes que quedar, pues 3 horas y media, ¿qué más da? Pero te evitas el trajín, el coste del vuelo, la noche a lo mejor ahí. Entonces, corporativamente, si eso se multiplica por decenas de miles, centenares de miles de personas que lo van a hacer, es una obviedad que el turismo de negocio se va a ver afectado. Pero yo creo que España tiene un modelo en el que tiene que ahondar, y en esas cosas que funcionan hay que hacerlo. España, además, ha sido capaz en estos años de desarrollar industrias muy avanzadas. Lo que pasa es que es cierto también que en estas últimas décadas nos hemos ido todos los países occidentales a fabricar a China o a países que eran relativamente mucho más baratos tecnológicamente. Y creo que hay que volver a hacerse una serie de preguntas, de tener por lo menos una parte de la producción de lo que tenemos pues en entornos que a lo mejor sean más caros, pero que también nos dan una cierta garantía de seguridad en cuanto al poder suministrar todavía a nuestros clientes, ¿no? Entonces, yo creo que cosas que antes asumíamos, nos hemos despertado y hoy nos damos cuenta que este es un mundo complejo. Es un mundo donde la policía, el ejército, nuestros sanitarios, pues no podemos simplemente pagarles míseramente, y tenemos que respetarles por lo que son la garantía, la seguridad de lo que tenemos. Eso, por ejemplo, volviendo al tema de Israel, los israelíes lo hacen muy bien. Hay un respeto en la sociedad israelí hacia un ejército, por cierto, en el que sirve toda la población. Y eso, yo creo que ese tipo de valores, de darle importancia realmente a lo que tiene que tenerla, es lo que nos pone a todos y nos resetea en este nuevo mundo en el que entramos. Muy bien, muchísimas gracias, David, muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus reflexiones y tus aportaciones. Y a todos vosotros, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más, y emplazaros a nuevas entrevistas de esta serie El futuro empezó ayer. Muchas gracias.